Buenos días, chicas. La semana pasada leímos la hermosa historia del inicio del matrimonio entre Isaac y Rebeca. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca y habían pasado 20 años desde ese momento y Dios aún no les había dado hijos. Después de haber orado todos esos años, su fe fue recompensada y su esposa quedó embarazada. Aún antes que estos niños nacieran, Rebeca sentía una lucha en su interior. ¿A quién fue a preguntarle sobre esto? A Dios. Y él le respondió que esperaba mellizos y también le reveló lo que pasaría entre ellos. En Génesis 25-23 leemos, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Todo era parte del plan divino. La Biblia nos dice que los niños crecieron y que Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Conocemos cómo sigue la historia, cuando un día Esaú vende su primogenitura por un plato de lentejas, es decir, menospreció la honra de ser el primogénito con todo lo que ello significaba. Pasaron los años e Isaac, ya viejo, había perdido la vista y decidió que había llegado la hora de bendecir a su hijo mayor. La inteligente Rebeca se percató de lo que iba a suceder. Ella quería que fuera Jacob, su hijo preferido, quien la recibiera, y no Esaú. Si bien Dios ya tenía esa primogenitura destinada para Jacob. La Biblia no dice que Rebeca no amaba a Esaú, pero tenía marcada preferencia por Jacob y tenía muy presente las palabras de Dios que el mayor serviría al menor. Convenció entonces a Jacob para que engañara a su padre y lo ayudó a hacerlo. Así fue como el hijo menor recibe la bendición. Esaú descubre lo ocurrido. Fue tan grande su enojo que quería matar a su hermano. Pero un detalle, su desengaño no fue por haber perdido las ventajas espirituales asociadas con el favor de Dios, sino las materiales resultantes de la primogenitura. Ante este peligro, nuevamente interviene la madre. Para salvarle la vida, mandó a Jacob a casa de su hermano Labán. Allí Jacob trabajó por 20 años y finalmente regresó a su hogar. Se cree que Rebeca nunca más vio a su hijo preferido. Imaginemos la soledad que habrá sentido ella luego de esta tragedia, como resultado de su mala decisión. Isaac, desilusionado y traicionado por su esposa y por su hijo. Jacob lejos y Esaú seguramente mucho más resentido con su madre. Chicas, cuidado con las malas decisiones, porque no podremos evitar las consecuencias negativas para nosotras y para quienes amamos. Que nuestra dependencia sea totalmente del Señor. Pasaron aproximadamente 20 años y Jacob regresa a Canaán. Allí se reencuentra con su hermano. Nos dice Génesis 33:4 que Esaú corrió a su encuentro, lo abrazó y ambos lloraron. ¿Cuánto conocía Rebeca a sus hijos? Como toda madre. Sabía que a pesar de ser impulsivo, apasionado, el enojo de Esaú no duraría para siempre. En Génesis 27 del 43 al 45 leemos que Rebeca le dice a Jacob que lo mandaría a buscar cuando se calme Esaú y olvide lo sucedido. En Génesis 35-28 nos dice que murió Isaac a los 180 años y lo sepultaron sus hijos. Recordemos que Isaac tuvo solamente como esposa a Rebeca y de ella nacieron sus dos únicos hijos.
En uno de ellos, en Jacob, se cumpliría la promesa que le había sido hecha a Abraham, a Isaac y más tarde al mismo Jacob cuando huía de Esaú. Lo leemos en Génesis 28, del 13 al 15. ¿Qué pasó en el hogar de Isaac y Rebeca? ¿Habrán tenido alguien que los aconseje? Recuerda que ella tenía lejos a su familia. Abraham ya no estaba. ¿Qué pasó con los tiempos en que buscaban a Dios en oración? Pareciera ser que a pesar de tan hermoso comienzo, empezaron a distanciarse. El motivo principal lo leemos en Génesis 25-28. Y amó Isaac a Esaú porque comía de los animales que cazaba. Mas Rebeca amaba a Jacob. El favoritismo enfrentó a los hermanos, haciendo caer en el hogar una sombra de discordia y rivalidad, quedando olvidada esa unión envuelta de lealtad y amor activo. ¿Qué podemos aprender de estos padres? Primero, que Rebeca se olvidó de la soberanía de Dios. Él mismo le había dicho que el mayor serviría al menor. Tendría que haber confiado y esperar a que él actúe. Evidentemente, Isaac también conocía lo que Dios le había revelado a su esposa estando embarazada, pero parece haberlo olvidado. A veces cometemos este mismo error. Creemos que podemos planificar nuestra vida para facilitarle la tarea a Dios. Segunda enseñanza. Dijimos que Rebeca era hermosa, inteligente, con una sagacidad envidiable, amable, vivaz, pero permitió que su amor por su hijo la convirtiera en una mujer tramposa, capaz de traicionar a su propio esposo. No sigamos este ejemplo de Rebeca, sino dejemos que Dios controle nuestra personalidad por medio de su Santo Espíritu. Toda virtud debe ser consagrada a Dios para que sea útil. Confiemos en Él, que cumplirá su propósito en nuestras vidas y en la de nuestra familia. Tercera enseñanza. Los padres cristianos deben ser siempre honestos, justos e imparciales en el trato con los hijos. Es importante ofrecer un cuidado y afecto equitativo para que se sientan queridos y valiosos en casa, sin olvidar que las más poderosas lecciones son las que se aprenden del ejemplo. Cuarta enseñanza, y creo que es la más importante, buscar juntos como pareja la dirección de Dios en oración y en su palabra. Isaac y Rebeca se acarrearon muchos problemas con la parcialidad respecto a sus hijos, y la casa enturbiada por celos y rencillas. Si recordamos algunos pasajes de esta historia, Isaac repitió el error de su padre Abraham mintiendo acerca de su esposa, diciendo que era su hermana. Jacob repitió el error de su padre Isaac al tener marcada preferencia por uno de sus hijos. El Señor Jesús en Mateo 25:41 nos dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Es una regla importante en relación con la vida del hogar. Los que la siguen se dan cuenta cuando el enemigo quiere desviarlos del camino recto y oran para recibir la gracia diaria para hacer la voluntad de Dios. Chicas, que el Señor a través de su Santo Espíritu nos guíe a ser sabias en el cuidado de nuestra familia. Que tengan una buena semana y mediten en esta preciosa historia.